Bienvenidos a todos, qué gusto que nos acompañan el día de hoy. Estamos en la conferencia sobre el culto familiar y damos gracias a Dios porque ustedes están aquí, porque quieren aprender de la palabra de Dios, porque es necesario aprender sobre el culto familiar y sobre la implementación. Hoy vamos a ver sobre la implementación del culto familiar. Pero antes de todo quisiera que comenzáramos orando, pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a tener nuestros corazones listos y a escuchar la palabra de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por todo, gracias por este tiempo, Señor, para compartir tu palabra, Señor, y compartir esto sobre el culto familiar, Señor. Te pido, Señor, que nos transformes por medio de tu palabra, Señor. Que nos transformes por medio de esto, Señor, de este mandato que tú nos has dado, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, y todas las iglesias desean crecer, ¿verdad? Todas las iglesias desean crecer en número, pero dejamos a un lado algo muy importante, que es el crecimiento espiritual. Y la verdad que si queremos crecer espiritualmente, necesitamos una iglesia donde las familias sean fuertes, una iglesia donde las familias estén haciendo el culto familiar. El culto familiar nos va a hacer crecer espiritualmente. El culto familiar realmente va a fortalecer la iglesia, va a fortalecer nuestras vidas, va a fortalecer nuestros hogares. En muchas iglesias se descuida lo que es el culto familiar. En muchas iglesias no hacen culto familiar, no hay un culto familiar. Las familias no están adorando a Dios en sus hogares. Y vemos hogares destruidos y vemos hogares que no permanecen porque no hay adoración a Dios, porque no hay esa dependencia de Dios, porque no hay realmente la instrucción de la palabra de Dios. Y hoy queremos cambiar eso, queremos hacer un cambio en esta iglesia, queremos que las personas empiecen a hacer el culto familiar y empiecen a ver a su familia creciendo en la palabra de Dios, creciendo espiritualmente y no solo creciendo en número, ¿verdad? Sino que realmente vemos unas familias transformadas. Y recordemos que una iglesia fuerte es una iglesia realmente donde las familias también están fortalecidas. Antes de comenzar quisiera decirles realmente qué es el culto familiar. ¿Qué es el culto familiar? Si nos vamos al Génesis capítulo 12, versículo 8. Vemos a Abraham levantando un altar. Dice Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí vemos a Abraham levantando un altar a Dios, y en ese altar él invoca el nombre de Dios. Vemos que desde el Antiguo Testamento vemos a los patriarcas levantando altares para tener esa comunión con Dios. Pero también vemos a Dios escogiendo a Abraham. Ahora, ¿por qué lo escoge? Miremos Génesis 18. O mejor dicho, ¿qué Dios le manda a Abraham? Génesis 18, 17 al 19. Y dice así, solo para que tengan un contexto de lo que está ocurriendo aquí. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces viene Dios
Y empieza a decir esto que leemos aquí. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, Dios escoge a Abraham y dice algo muy interesante aquí. Dios no encubrió a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero dice por algo bien interesante, porque yo sé, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Y el 19, porque yo sé que mandará a sus hijos, escuchen, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Entonces, Dios está diciendo de Abraham que Abraham iba a cumplir con el mandato de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Pero no solo a sus hijos, también a su casa. Y eso incluye a sus siervos. Entonces, vemos a Dios escogiendo a Abraham porque Abraham va a cumplir ese mandato de enseñar la palabra de Dios a la siguiente generación. Tenemos también en la palabra de Dios en Salmo 78, 5, acerca de la responsabilidad de nosotros como padres. Dice así, leamos desde el versículo 1: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Escuchen bien, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó, dice, escuchen bien, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean, dice el versículo 8, como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, aquí vemos claramente el mandato de Dios que los padres tienen de hablar la palabra de Dios a la siguiente generación. Y en el Nuevo Testamento encontramos todo eso también, que a los padres se les llama, dice, amonestar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor en Efesios 6:4. Y en Deuteronomio, que vimos el día de ayer, también se nos habla de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Entonces, no es necesario solo convenir el domingo y escuchar la palabra de Dios aquí. No, no es suficiente, mejor dicho, solo venir el domingo. Es necesario que nuestras casas estén llenas de la palabra de Dios. Es necesario que nuestros hogares estén llenos de la palabra de Dios. Y por esta razón necesitamos implementar el culto familiar para que realmente nuestros hijos escuchen y no se pierdan como los demás que están en el mundo. Que podamos decir, nosotros tuvimos esa gran responsabilidad de compartir a nuestros hijos la palabra de Dios,
Y que si ellos decidieron no seguir a Dios, no sea por nosotros. ¿Qué es el culto familiar? Es cuando una familia aparta un momento del día para estar delante de Dios en oración, cantos y lectura e instrucción de la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender cómo vamos a prepararnos para esto, cómo vamos a hacer para prepararnos para el culto familiar. Y algo que debemos hacer primero es buscar a Dios en oración, buscar nosotros a Dios en oración. Tenemos que apartar un tiempo nosotros, en nuestro devocional puede ser, en nuestro devocional que hacemos todos los días, apartarnos e ir y orar a Dios, para que Dios bendiga lo que es ese culto que vamos a tener con nuestra familia. Orar por nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan que oremos por ellos. Ellos necesitan que oremos por ellos para que ellos conozcan de Cristo, para que Dios haga la obra en sus corazones y lleguen a conocer al Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ore por su familia, ore por el momento del culto, que Dios bendiga ese culto que tendrá. Y además de eso, para prepararnos del culto familiar, necesitamos planificar el culto. Necesitamos planificar el culto y debemos responder a estas preguntas. ¿Qué haremos? ¿Dónde lo haremos? ¿En qué momento lo haremos? ¿Qué haremos? ¿Dónde lo haremos? ¿Y en qué momento lo haremos? Ahora, ¿qué haremos? Esa es la primera pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Esto es algo sencillo. Incluye la instrucción de la palabra de Dios, el culto, la oración ante el trono de Dios y los cantos de gloria, o sea, instrucción de la palabra de Dios, oración y cantos para la gloria de Dios. También usted debe estar preparado, debe tener Biblias, debe tener himnarios, cantos impresos de ser necesario para repartir ahí con la familia y cantar. Por ejemplo, ¿qué haremos, verdad? Con los niños pequeños, algunos de ellos no saben leer. Yo tengo 2 que no saben leer. Y para ellos lo que podemos hacer es leer unos cuantos versículos y seleccionar un texto para memorizar con ellos. Con los míos empezamos a estudiar lo que es la creación en los 7 días. Y yo sé que se les grabó porque yo lo repetía cada momento, estaba con ellos con un libro diciéndole ¿qué hizo el primer día? La luz. Entonces, y empezaba con ellos y les mostraba también imágenes para que ellos fueran aprendiendo. Podemos hacerlo como lo hacen aquí en escuela bíblica, prepararnos para que ellos, leerles la palabra, porque es necesario leerles la palabra. No debemos descuidar esa parte de leer la palabra de Dios, pero reforzarlo con imágenes, reforzarlo con historias también. También con los míos empezamos a ver los mandamientos del Señor en Éxodo 20. Y realmente es difícil, pero empezamos a ver también con canciones, con cantos, para que se lo fueran aprendiendo. Y todavía estamos en ese trabajo, ¿verdad? En el tiempo de cantar pueden buscar un himnario y buscar y cantar cantos que sean fáciles para ellos. No podemos ponerles cantos difíciles si son pequeños, ¿verdad? Pero podemos cantar, por ejemplo, Su gracia es mayor. Y con este pequeño que está corriendo por ahí, empezamos a cantar Su gracia es mayor. Y él me seguía con la guitarra, supuestamente él tocando, ¿verdad? Entonces, pero ahí estaba aprendiendo. Cantos también podemos seleccionar cantos infantiles
pero cantos que sean bíblicos, ¿verdad? No vamos a poner cantos que no sean, que no vayan conforme a la palabra de Dios. Y algunos himnarios tienen fundamento, o sea, tienen un pasaje bíblico para poder leerlo y ver el fundamento para ese canto. Y terminar con una oración. Con respecto a los niños un poco más grandes que saben leer, también podemos instruirles, agarrar una porción de la Biblia, un texto bíblico, y también que memoricen un versículo seleccionado. Pueden buscar también en los proverbios algo que puedan aprender también, un proverbio. Pueden hacerle preguntas, de ese texto pueden hacer preguntas al texto para ver cómo lo podemos aplicar. Pueden seleccionar una porción bíblica de los evangelios, pueden hacerles preguntas al pasaje, como estamos reunidos, hacer preguntas al pasaje. Pueden también leer libros, biografías. Por ejemplo, yo quiero leerle, cuando Efraín esté un poco más grande, acerca de la biografía de George Mueller, que a mí me impactó realmente. Un hombre que confió en el Señor. Yo no, realmente me quedo sin palabras. Podemos también enseñarle sobre libros también, sí, sin suplantar la palabra de Dios, como el progreso del peregrino. En el tiempo de cantar también, cantar himnos, ¿verdad? O cantos impresos en hojas. Por ejemplo, Fuente de la Vida Eterna, himnos. Y buscar cantar con entendimiento, ¿verdad? Y terminar con oración. Ahora, otra pregunta que debemos hacer es: ¿dónde lo haremos? ¿Dónde lo haremos? Podemos tenerlo en la mesa del comedor, el culto familiar. Puede ser en la mesa del comedor o puede ser en la sala. Lo importante aquí es buscar un lugar donde no haya tanta distracción, donde no estemos tan distraídos. Por ejemplo, si yo pongo a mis dos pequeños en el cuarto, empiezan a brincar y empiezan a pelear con las almohadas. Entonces no los puedo controlar ahí. Si los llevo en la parte de afuera de mi casa, donde están las bicicletas y todo, y varias cosas, varios juguetes, están los perros y todo, y entonces ellos empiezan a jugar. Entonces lo tenemos ahí en la sala. Y ahí hay menos distracción, ¿verdad? Y estamos compartiendo con ellos el culto familiar. La idea aquí es buscar un lugar donde podamos hacerlo en tranquilidad, donde no haya tantas distracciones. ¿En qué momento? La otra pregunta: ¿en qué momento? Si ustedes van a Deuteronomio 6 al 9, o mejor dicho, del versículo 7, dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, es en todo tiempo el hablar la palabra de Dios, pero hay algo bien especial aquí. Dice: estando en tu casa, dice, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, dos tiempos donde podemos realizar el culto familiar es al levantarnos y al acostarnos. Eso sería lo ideal. Eso sería lo mejor que podríamos hacer. Sabemos que hay familias que no tienen todo ese tiempo, ¿verdad? Que no pueden hacerlo en la mañana, pero busquen la manera de tener el culto familiar en esos dos tiempos. Y si no pueden, al menos puedan tenerlo durante la noche, en un tiempo que puedan realizarlo, que estén todos juntos y puedan realizar el culto familiar. ¿Qué debemos hacer durante el culto familiar? Durante el culto familiar, ¿cómo debe ser?
el culto familiar no debe ser algo grande, debe ser breve, o sea, debe ser un tiempo breve. Alguien me contaba que había un hermano que duraba el culto familiar 1 hora y media, y eso no es esa la idea, hermanos. No es que dure 1 hora y media, tiene que ser breve y simple, porque nuestros niños se cansan y los pequeños rapidito a los 10-15 minutos están cansados, ya quieren salir. Entonces trate de hacerlo un poco breve y simple. Puede durar entre 15 a 30 minutos el culto familiar, entre 15 a 30 minutos. Y puede escoger unos 10 minutos de lectura si sus hijos son grandes, ¿verdad? Unos 10 minutos de lectura, 5 minutos para discutir, para discutir lo que han leído también, otros 5 minutos cantando y otros 5 minutos orando, para hacer un total de unos 25 minutos, puede ser. Pero es distribuir bien ese tiempo. Y si tiene niños más pequeños, hacerlo más corto todavía, porque ellos se inquietan y no reciben todo lo que les tratamos de enseñar. Debe haber constancia también. O sea, hablando de esto de constancia, quiere decir que no dejarlo de hacer porque me enojé con mi esposa. Me enojé con mi esposa y entonces no me siento con el deseo de hacerlo, y si lo hago sería como ser hipócrita, podríamos pensar. Pero Dios quiere que nosotros vayamos a Él, más bien cuando estemos enojados, que vayamos y pidamos perdón, que estemos a cuentas con Él. Dejarlo de hacer sería una equivocación. Entonces, más bien debemos ir al Señor y pedir perdón y tener el culto familiar. Debemos estar cerca del Señor. También otra cosa muy importante es que si lo dejamos de hacer un día, puede ser que se vuelva algo constante de fallar en ese horario. Entonces, si falló un día, vuélvalo a hacer al siguiente día, no lo deje, porque si no se puede ser un hábito de ya no lo voy a hacer en las noches porque llego muy cansado y no puedo, me duermo. No, sea constante, que haya solemnidad también. Salmo 2:11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Cuando usted va a hacer el culto familiar, tiene que ser con reverencia, tiene que ser como creyendo que Dios está ahí, sabiendo que Dios está ahí, no solo creyendo, sabiendo que Él nos está escuchando. Tiene que ser como cuando estamos con alguien importante, tiene que haber respeto, solemnidad en ese momento. No podemos hacer las cosas así como a la ligera, o de una manera que no sea reverente a Dios, porque nuestro Dios es un Dios grande. Dice que servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, porque nuestro Dios es un Dios grande. Debemos temer a Dios, debe haber respeto a nuestro Dios. Seamos específicos también para la lectura. Cuando hablamos de la lectura debemos tener un plan. Debe haber un plan de lectura. No podemos voy a ver qué toca hoy. Sí, no me gusta, voy a ver este otro. No puede ser así. Tenemos que tener un plan de lectura. Tenemos que seleccionar, buscar un plan para ir cada vez, o sea, leer ese texto que tenemos para ese día. Entonces no podemos hacerlo así nada más al azar. Tenemos que hacer un plan. Tenemos que buscar, por ejemplo, leer las parábolas, los milagros que Jesús hizo. Puede ser que seleccionemos 10 versículos del Antiguo Testamento, otros 10 del Nuevo Testamento por la noche. Puede ser que decidamos leer todo un libro, ¿verdad? O puede ser
O sea, el punto aquí es tener un plan para la lectura. Tomar en cuenta las ocasiones especiales. Puede ser que en algún momento vengamos a la iglesia y lo que necesitemos es leer, tal vez es un salmo. También los domingos hay que hacer el culto familiar. Entonces, buscar leer un salmo, o puede ser que cuando puede ser la muerte de una persona también, entonces un familiar, podemos leer un pasaje que nos ayude a estar firmes, que podamos hacer el culto familiar pensando en eso. Cuando alguien está enfermo, cuando haya pruebas, podemos ver esos momentos especiales y empezar a leer aquel texto que nos ayude en ese momento. Debemos involucrar a toda la familia. Cada miembro debe tener una Biblia. Aún los pequeños que no saben leer, podemos involucrarlos en sentarlos con nosotros y empezar a leer algunos versículos, y que él se sienta parte también de ese culto familiar, que pueda leer con nosotros. O sea, nosotros leemos, pero él está escuchando ahí como que está leyendo él. Asignar diversas porciones de la lectura, puede ser a nuestra esposa también, o a nuestros hijos si ya son mayores. Debemos incluir a todos. Cuando Dios le habla sobre Abraham, habla acerca de toda su casa de su siervo. Nosotros debemos involucrar a todos en la casa. Tenemos trabajadores o trabajadoras, podemos involucrarlas, porque es toda nuestra casa que debe estar participando. Debemos alentar a la lectura y el estudio personal de la Biblia a los que están, a toda nuestra familia. Todos nosotros debemos alentarnos a tener nuestro tiempo devocional. Podemos también alentarnos a leer libros también. Todavía, como mis hijos son pequeños, todavía no les puedo decir leamos porque ellos están pequeños, pero es una responsabilidad que tenemos delante de ellos, delante de Dios, de instruirles, de ayudarles a que ellos lean la palabra, estén en la palabra, tengan su tiempo con Dios todos los días. Y ese es mi deseo para mi hijo y para mi hija, que ellos puedan pasar tiempo con Dios. No es pedir cualquier cosa. Yo no quisiera tener riquezas. Lo que más deseo es poder ver a mis hijos en el cielo, poder estar con ellos. Entonces me preocupa eso, me preocupa ellos. Para la instrucción bíblica, cuando vamos a dar esa instrucción bíblica, debemos ser breves en el sentido de que no debemos extendernos tanto, debemos ser breves y precisos en lo que le queremos explicar a nuestros hijos. Permítame. Para la instrucción bíblica debemos ser claros, preguntarles a ellos si entienden lo que les estamos enseñando, si comprenden lo que hemos leído. Y debemos explicar con claridad, debemos tener a la mano comentarios bíblicos, comentarios de personas de sana doctrina para poderles enseñar. Debemos también ser doctrinalmente puros, y para esto quiero leer Tito 2:7 al 8.
Y dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando hablamos de presentarnos, de ser doctrinalmente puro, no está hablando solamente de enseñarles la sana doctrina, sino de vivir también la sana doctrina, que nosotros podamos vivir lo que estamos enseñando. Porque podemos decir, bueno, aquí se da, nosotros tenemos la sana doctrina, pero realmente no la estamos viviendo. Y si no la estamos viviendo, nuestros hijos nos van a ver que no estamos viviendo conforme a la sana doctrina. Ellos van a aprender todo lo malo que nosotros hacemos. Debemos tanto enseñar la sana doctrina como vivir esa sana doctrina y enseñarles bien, ¿verdad? Y vivir también, de enseñarles con nuestra vida. Haz aplicaciones relevantes, o sea, apropiadas para el tema. Puedes contar sobre tus experiencias aplicadas a lo que acaban de leer, ¿verdad? Si leyeron algo, entonces puedes contar tus experiencias para que ellos puedan ver cómo Dios actúa y obra en nuestras vidas, con sencillez, con haciéndoles ver lo que Dios hace en nuestras vidas. También en los sermones también del domingo, enseñándoles cómo Dios tener aplicaciones de cómo Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, cuando estamos en necesidad económica, cómo Dios podemos decirle, bueno, estamos leyendo el texto Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y muchas veces podemos contarle cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha ayudado cuando hemos estado en necesidad, pero hemos estado sirviendo al Señor y Dios ha provisto todo lo necesario para nosotros, para el sustento nuestro. Podemos explicarle de una manera sencilla y compartir con ellos de manera afectuosa, como por ejemplo en los proverbios los proverbios hablan: hijo mío. Y esta es una manera afectuosa de hablarle a su hijo. Así también nosotros debemos mostrar ese afecto por nuestros hijos. Y realmente algunas veces yo tengo que decir que he fallado en eso. Cuando estamos haciendo el devocional, saco la faja y le digo: venga para acá. Pero también debo mostrar también el afecto a él y tratando de instruirlo correctamente, así como en Proverbios que habla: hijo mío, porque realmente no queremos que en el cielo nos falte uno de ellos. Para orar también hay que ser breves para orar. No podemos orar más de 5 minutos, no podemos estar orando como unos 10 minutos, o cada vez que oremos vamos a estar orando por todo, no, ¿verdad? Tiene que ser algo breve, porque las oraciones las oraciones largas, en vez de ayudar, más bien pueden hacer daño, porque ellos se pueden aburrir, se pueden cansar. No enseñar durante la oración no es enseñarle a Dios. Dios conoce la palabra, Dios conoce toda su palabra. No, la oración es para de una manera breve y no enseñar a Dios, no buscar enseñar, instruir a Dios. La instrucción se da aquí, pero no empecemos nosotros cuando estamos orando y empezamos a instruir a Dios en todo, no, porque esas son oraciones que se vuelven largas. Hay que ser simples, pero no superficiales. Simples, orar de una manera simple,
pero no siendo superficiales en el sentido de utilizar nuestras oraciones como, por ejemplo, yo tengo una y que sé que debo corregir esto. Cuando estoy con mis hijos, vamos a orar por esto, por los alimentos. Señor, bendice los alimentos, gracias, amén. Y ellos ya se lo saben, lo repiten de manera mecánica y no es eso. Y entonces yo he tratado de corregir eso, de decirle, mira hijo, no, tenés que orar así, Padre, gracias por este pepito que tenemos, gracias por esto y bendícelo, Señor, porque Él ya sabe la oración y solo bendícelo, amén. Y Él la dice, Efraín, pero no debe ser así, no debe ser superficial solo por decirla. No debe haber una como vanas repeticiones. Realmente debemos hacerlo pensando que Dios nos escucha y que también nuestras oraciones no deben ser egocéntricas en el sentido de solo estar pidiendo por nosotros, solo estar pidiendo por cosas vanas, ¿verdad? Ser directo en el sentido de que debemos exponer nuestra necesidad. Hay algunas cosas que debemos ser específicos con el Señor, pedir por nuestra provisión si necesitamos algo, pedir en específico por esas necesidades que hay en nuestro hogar, pedir por misericordia también para nuestra familia, ser natural pero solemne, o sea, de una manera natural hablar con Dios. No, algunas veces no parece que estamos hablando con nuestro Padre, sino que estamos, no debe ser, o sea, debe haber solemnidad, pero debe ser de una manera natural, no como cuando hablamos con nuestro Padre, no venimos y decimos, oh Padre, así que estás acá. No, ¿verdad? Hablamos con Él de una manera natural, nos acercamos de una manera solemne o con reverencia ante Él, ¿verdad? A nuestros padres, pero no empezamos a utilizar palabras que se vuelven vanas. Y ser variado en nuestra oración. Para ser variados en nuestra oración debemos conocer a Dios realmente a través de la palabra, para poder variar en nuestra oración. Pues entre más conocemos a Dios, más podemos realmente expresar una oración sencilla, sincera, variada. Confesando nuestros pecados. Yo oro delante de ellos y les digo, perdóname por esto, ¿verdad? Perdóname por esta falta que cometí. Le pido, Señor, ayúdame a cambiar esto. Delante de ellos sí reconozco mis faltas. Pidiendo misericordia para la familia, para que Dios nos libre también de todo mal, de toda tentación, de todo lo que Satanás puede tentarnos. Misericordia para la familia, orando por la provisión diaria, dando gracias también, dando gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Estas son algunas cosas que debemos ser específicos al orar. Agradecer al Señor por cómo Él nos ha provisto de algunas cosas, cómo Él nos ha ayudado, cómo Él nos ha puesto personas para que nos ayuden. Entonces, orar por todas estas cosas, ser específicos para orar. También al cantar algo que sea la palabra de Dios, no que sea algo que no. Hay tantas canciones ahora que no son la palabra de Dios. Vemos artistas que ahora lo que cantan es el mundo, pues. Entonces nosotros debemos buscar cantar cánticos doctrinalmente puros, o sea, algo que sea la palabra de Dios. Cantar con himnos que estén fundamentados en la palabra de Dios.
buscar que lo que se cante sea la palabra de Dios, y cantar con ganas y con sentimiento, entendiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces hay himnos que son pero tan profundos en la palabra de Dios, que necesitamos cantarlos, porque necesitamos llenar la palabra con nuestros hogares, con la palabra de Dios, a nuestros hijos con la palabra de Dios. Ahora, esto es para el culto familiar. Son algunos consejos para el culto familiar. Pero hay también algunas cosas por las cuales, algunas objeciones contra el culto familiar. Algunas personas dicen, no voy a practicar el culto familiar, tal vez porque no se me ordena específicamente, no hay un versículo que diga en específico hacer el culto familiar. Pero acabamos de ver que en la palabra de Dios nos dice acerca de enseñar a las generaciones venideras la palabra de Dios. Nos habla acerca de invocar el nombre de Dios. Y hay como mandamientos casi no directamente específicos, pero sí que hablan acerca del culto familiar directamente. Y la Biblia nos llama a eso, a realizar esto del culto familiar. Nuestra familia, otra objeción que pueden tener, nuestra familia no tiene tiempo para eso. Entonces, ¿para qué van a tener tiempo? ¿Para los deleites? Para eso sí hay tiempo muchas veces. En 2 Timoteo 3:2 al 5, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, y aquí dice amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, esto de nuestra familia no tiene tiempo, pero sí hay tiempo para otros deleites, hay tiempo para otras cosas. Y la verdad, lo que están mostrando esta familia es que realmente ellos no tienen a Dios en su corazón, que son personas que aman los deleites del mundo antes que a Dios. Y la verdad que necesitamos, si somos verdaderos creyentes, necesitamos dedicar este tiempo a la familia, al culto familiar, a Dios. Dice, no tenemos una tercera objeción, no tenemos un momento regular en el que podamos estar juntos. Nuestros horarios no coinciden. Puede ser que los mayores vayan a la universidad, pero no debemos cancelar el culto familiar por eso. Debemos procurar hacerlo y que la mayor parte de nuestra familia esté ahí en ese culto. No todo el tiempo es que no van a poder, en la manera más al tiempo pueden ellos integrarse al culto familiar, buscar la manera para que todos puedan estar en ese culto familiar. O puede ser que tengan otra objeción de que mi familia es demasiado pequeña, pero yo también necesito enseñarle a mi esposa. Si solo tuviera a mi esposa, necesito enseñarle a ella. Y muchas veces ella me ha dicho, no me enseñas, me dice, no me has discipulado, me dice. Entonces yo tengo esa responsabilidad con ella, porque así como invierto tiempo en los hermanos de la iglesia, necesito prepararme igual para mi esposa y enseñarle lo que he estado aprendiendo, enseñarle a ella. Entonces, donde hay dos, ya hay culto familiar. Nuestra familia es demasiado diversa para que todos obtengan
provecho. Puede ser, pues así tengo yo, ¿verdad? Tengo 2 pequeños y tengo a mi esposa. Entonces, algunas veces tengo que enseñarles a ellos y tengo que dedicar tiempo a ella también para enseñarle. Entonces, o puede ser que usted tenga unos chiquitos, unos hijos grandes, entonces tiene que prepararse, tiene que buscar una manera de poder enseñarles a ambos, a estos 2 grupos pequeños, a estos 2 grupos, perdón. Sí, hay maneras de hacerlo. Otra es, no soy bueno para guiar la adoración de nuestra familia. Puede ser que usted diga, es que yo no tengo la preparación, pero aquí estamos aprendiendo sobre el culto familiar. Aquí estamos los pastores y podemos apoyar en esto del culto familiar. Entonces no hay excusa para no hacerlo. Hay libros para aprender sobre el culto familiar también. Entonces no hay excusa como para no hacerlo. Otra excusa que podemos poner: algunos miembros de nuestra familia no participarán. Puede ser que algunos que sean ya un poco mayores no quieran participar, pero tampoco debemos dejar de hacerlo por eso. O puede ser que los chiquitos nos digan, es que no me gusta, como el mío. Algunas veces me dice, le digo, vamos a la lección, le digo, no, lección no. Y entonces nos vamos, le digo, véngase con Angie. Y ya se me ponen los 2 ahí que no quieren. Pero ya cuando lo estamos teniendo, ellos ya cambian. Puede ser que los suyos sean mayores, pero mientras estén bajo su autoridad, usted es el que decide en su hogar, y usted les puede demandar que estén en el culto familiar, porque usted, si es el padre, es el jefe de hogar. Y si no tiene a su esposo, pues sea usted la ama de casa ahí, ¿verdad? Usted dirige a su hogar. Entonces no podemos poner a que nuestros hijos nos dirijan, sino que nosotros dirigimos el hogar. Otra razón, otra objeción para el culto familiar es que no queremos que nuestros hijos inconversos sean hipócritas. Pero eso es como decir, porque no quiero que sean hipócritas, entonces por eso no les voy a enseñar. Entonces estamos justificando un pecado con otro. O sea, estamos diciendo, realmente estamos poniendo una excusa que no debería ser. Nosotros debemos enseñarles la palabra de Dios, si no ellos van a aprender en otra parte cosas que van en contra de la palabra de Dios. Nosotros debemos, aunque ellos no quieran estar, debemos enseñarles. Algo se les va a pegar. Y otra excusa que podemos poner es que no canto bien. No sé, ¿verdad? Tal vez otros ponen esa excusa, pero nosotros debemos cantar con todo nuestro corazón. No importa si cantamos bonito o feo, debemos alabar a nuestro Dios y no poner una excusa como esa, ¿verdad? Entonces son algunas de las objeciones que podemos poner para hacer el culto familiar, pero la verdad que ninguna de esas es valedera. Para terminar, hermanos, con esto del culto familiar, no sé si me ayudan. Si queremos una iglesia fuerte, es necesario tener familias fuertes que realicen el culto familiar. Si queremos una iglesia fuerte realmente, tenemos que tener familias fuertes y debemos invertir en nuestras familias, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles a adorar a Dios, enseñándoles que nuestro tiempo con Dios debe ser lo más importante. Enseñar a nuestra familia, porque vemos las iglesias y vemos que hay un desorden realmente. En todas las iglesias vemos a familias destruidas. ¿Por qué? Vemos a hijos que se van de sus hogares, que tal vez sus padres son creyentes, pero ¿qué pasa con sus hijos? Sus hijos andan perdidos.
Y no me lo pueden negar, o sea, eso es una realidad. Vemos incluso a pastores que sus hijos totalmente perdidos. ¿Y por qué? Porque han descuidado su principal ministerio, que es su familia. Y nosotros no debemos ser así. Si amamos a nuestra familia y queremos lo mejor para ellos, debemos implementar el culto familiar todos los días, por la mañana y por la noche, de ser necesario, sería lo mejor. Es necesario. Así que quiero animarles y quiero motivarles a esto. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos. Te pedimos tu ayuda, Señor, para implementar esto del culto familiar, Señor. Te necesitamos, Señor. Realmente te necesitamos. Y oramos, Señor, para ser firmes, Señor. Tomar una decisión seriamente para vivir para ti y para guiar a nuestras familias a tu palabra, a adorarte a ti, Señor, porque no queremos que ninguno de ellos se pierda, que ninguno de ellos esté sin nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.